Desde las opciones de proyecto, nosotros podemos configurar la resolución en la que vamos a trabajar por defecto en nuestras líneas de tiempo. La línea de tiempo es el esqueleto, la base sobre la que nosotros vamos a ir generando todo el contenido de nuestra película y va a tener una resolución. Esa resolución estará condicionada por cómo nosotros hayamos grabado. Pero puede ser que hayamos grabado con distintas cámaras y que al final queramos, por ejemplo, tener un vídeo en HD o tener un vídeo en 2K. Bueno, pues esas distintas resoluciones se pueden ampliar, reducir y mezclar en una misma línea de tiempo y eso es lo que nosotros estamos configurando aquí. El tamaño que va a tener nuestra línea de tiempo, nuestra secuencia. Tenemos opción de trabajar en HD, de trabajar en 2K, de trabajar en 4K y en versiones de pago del programa DaVinci aún tenemos más opciones de distintos tamaños de resolución. Si algún cliente nos pidiese en concreto una pantalla diferente, pues porque por ejemplo quiere simular un teléfono móvil, dentro de la opción de customizar podríamos ponerle el tamaño de altura y anchura en píxeles que nosotros queremos para esta línea de tiempo, para esta secuencia, para este proyecto. Bien, por defecto, lo más habitual es que nosotros trabajemos en 1920 por 1080, que es la resolución de alta definición. El aspecto de píxel, generalmente vamos a trabajar con píxel cuadrado y la frecuencia de imagen, que es el número de imágenes por segundo que tiene nuestra secuencia, nuestra línea de tiempo, en España es generalmente de 25 imágenes por segundo si estamos en televisión. Si vamos a trabajar en cine, serán 24 fotogramas por segundo. Si nos encontramos en Estados Unidos, son 29,97 o 30 fotogramas por segundo, en lo que sería el formato NTSC. Aunque cada vez es más habitual que se trabaje como estándar en 24 fotogramas por segundo, por ejemplo, si vamos a subir algo a YouTube también, porque es esa frecuencia de refresco a la que estamos acostumbrados en cinematografía. Y bueno, pues se cree que como en cine se utilizan 24 fotogramas por segundo, pues el look cinematográfico debe tener esos 24 fotogramas por segundo. Monitorización de las imágenes hace referencia a cómo vamos a ver nosotros las imágenes, si las sacamos a un monitor externo o si las vemos en otra fuente de vídeo. En este caso no nos va a importar demasiado. Y los archivos optimizados y la renderización, los render, sí que son importantes, pero no tanto esta parte de aquí como esta otra. Saber dónde se van a generar las renderizaciones. ¿Por qué? Porque todos estos archivos de previsualización que genera el programa ocupan muchísimo espacio, sobre todo cuando tenemos proyectos grandes. Quiere decir esto que si trabajamos en un portátil, como solemos trabajar muchas veces cuando vamos a clase, por ejemplo, esos portátiles, si tienen el disco duro lleno, que es lo habitual, que tengamos el disco duro lleno de fotografías y demás, pues se van a saturar, el programa va a funcionar súper lento o directamente no se va a mover. Entonces, estas carpetas, si no tenemos un disco duro grande, debemos modificarlas y colocar, pues en lugar de C, en un disco duro externo, por ejemplo. Y digo disco duro y no pendrive, porque un pendrive sucede lo mismo. El pendrive tiene una velocidad de lectura y escritura bastante lenta, está condicionado también por el tipo de puerto al que esté conectado y nos encontramos con otro problema, que es que un pendrive igual también se llena pronto. Entonces vamos a intentar buscar la ubicación de un disco duro externo con suficiente capacidad o de uno de los discos que tengamos en nuestro ordenador que sepamos que tiene espacio libre. Redimensionamiento aquí hace referencia a si la imagen se va a ampliar o se va a disminuir cuando no coincide con la configuración inicial del proyecto. Entonces, bueno, esto lo podemos configurar después. No hace falta que ahora hagamos nada, pero lo más habitual es que trabajemos con esta opción, que es la de ajustar imagen para que coincida, de tal forma que si nuestro archivo es demasiado pequeño para la resolución de nuestra línea de tiempo, se amplíe. Y aquí igual, en la línea de tiempo, cuando lo vamos a exportar, tenemos otra configuración que nos dice, vale, si el archivo era muy pequeño, ¿qué hago? Pues lógicamente volvemos a hacer lo mismo. Hacemos que aumente para que coincida. También depende de si luego nosotros vamos a querer ser conscientes de que ese archivo no tiene la resolución adecuada o no, el que escojamos una opción u otra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces vemos en televisión,
incluso a nivel profesional, imágenes muy ampliadas que pixelan mucho. ¿Y por qué pixelan? Pues porque en un visionado muy rápido el editor de vídeo ni siquiera se ha dado cuenta, porque se ha hecho, se ha producido, mejor dicho, una ampliación automática, ni siquiera se ha dado cuenta de que ese clip de vídeo estaba en una resolución de una calidad inferior a la que él esperaba. Entonces no te das cuenta hasta que lo exportas. Si quieres ser consciente de que tienes imágenes que no tienen exactamente la misma resolución, sí que es importante que en lugar de marcar esta opción, nos quedemos con recorte central sin ajuste o que al menos en la línea de tiempo, si no en la exportación, tengamos esa opción. En entrada, recorte central sin ajuste, y por lo tanto la imagen se va a quedar en la mitad de la pantalla. Si es más grande, se va a ver como si tuviese un zoom. Si es más pequeña, pues lo que va a suceder es que se va a ver con un borde negro alrededor. En gestión cromática, y ajustes generales tenemos opciones avanzadas que hacen referencia tanto a la gestión del color, lógicamente, como al código de tiempo y demás, y en principio no van a ser objeto de este vídeo. Cuando trabajemos con RAW, si trabajamos algún día, también tenemos distintos perfiles RAW que podemos predefinir. Y en captura y reproducción, puesto que nosotros no vamos a capturar, se refiere a que nosotros conectemos una cámara que sea, por ejemplo, una cámara analógica y que vayamos a convertir a alta definición esos clips, bueno, pues entonces sí que cambiaríamos estas opciones de ajustes de captura y reproducción, pero en principio nosotros no vamos a capturar nada. Los subtítulos, como su propio nombre indica, hace referencia a esa generación que podamos hacer de subtítulos sobre nuestra línea de tiempo. Y aquí lo que tenemos son ajustes de frecuencia de muestreo que por estándar normalmente en audio siempre son 48 kHz, entonces lo dejamos en 48.000. Con esto y dándole a guardar ya habríamos visto las principales opciones de configuración del proyecto en DaVinci, aunque ya os digo que lo más importante es esto, la resolución. Es principalmente lo que nosotros vamos a trabajar y el redimensionamiento, es decir, si el material es diferente al que nosotros hemos configurado, si lo queremos ampliar o lo queremos dejar como está. Le damos a guardar.